Hoy te voy a explicar cosas que no sabías. Se acerca una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Es realmente el tema del narcotráfico por lo cual estamos viendo esta crisis o es por otra razón? Recientemente estamos viendo un despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe sin precedentes. Hoy te voy a explicar cosas que no sabías. Te voy a hablar sobre todo lo que debes saber sobre esta noticia tan importante. ¿Se trata realmente del tema del narcotráfico o hay otros temas adicionales que no tienen que ver con eso? ¿Pueden otras potencias involucrarse como es China, Rusia o Irán? ¿Y por qué Puerto Rico está en el centro de todo este tema? Y finalmente te voy a hablar de cuáles son los posibles desenlaces. Cuando se habla de que es una guerra contra el narcotráfico, es real, pero no es toda la historia. Este despliegue militar que hemos visto no se veía en el Caribe desde la invasión a Panamá o desde la invasión a Grenada. Hay miles de soldados, muchos buques, submarinos, aviones, y realmente es una fuerza desproporcionada para lo que sería combatir unas lanchas que llevan droga con motores de alta velocidad, pero que son realmente pequeñas. No cabe duda que el tema del narcotráfico es importante y que la sociedad estadounidense tiene que combatirlo, pero va mucho más allá de eso. Es cierto que hay una fuente de narcotráfico desde Venezuela, desde Colombia, que es bien importante. Pero más allá de eso, el objetivo fundamental de todas estas fuerzas armadas el objetivo es derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Y por varias razones. Ciertamente es un gobierno hostil a Estados Unidos, lo ha sido desde que estaba Hugo Chávez en el poder. Es un gobierno ilegítimo que se robó las pasadas elecciones y otras elecciones anteriores. Y es cierto que Venezuela está en una crisis económica y política extraordinaria. También es cierto que hay millones de venezolanos abandonando el país como refugiados. Muchos de ellos están en Estados Unidos también. También es cierto que hay carteles que están llevando drogas a Estados Unidos. Pero más allá de eso, hay unos intereses geopolíticos bien importantes que Venezuela cumple. Todos sabemos que Venezuela tiene petróleo, que tiene las mayores reservas conocidas de petróleo en el mundo. Y sabemos que eso es una fuente de energía importante y que Estados Unidos la necesita. Pero Estados Unidos tiene otras fuentes de petróleo. El propio Estados Unidos produce petróleo, Arabia Saudita está aumentando su producción, así que no es estrictamente indispensable. Pero sí hay un factor importante que tenemos que mencionar y es el factor China, porque empresas chinas han conseguido concesiones no solo para comprar petróleo chino, petróleo venezolano, sino para extraer el petróleo, para crear pozos nuevos, para aumentar la producción de petróleo venezolana. Eso quiere decir que si eso se materializa, porque hasta ahora se ha limitado a acuerdos, pero si eso se materializa y llega a haber una presencia grande de empresas chinas que son verdaderamente parte privada y parte del gobierno, así que el gobierno chino indirectamente también tendría presencia, habría personas de nacionalidad china en Venezuela. Si eso pasara, entonces sería mucho más complicado para el gobierno estadounidense hacer cualquier tipo de intervención en Venezuela porque ya no sería solamente contra venezolanos, sino contra chinos y eso elevaría entonces el problema a otras dimensiones. Pero Venezuela no solamente tiene petróleo, Venezuela tiene oro, tiene otros minerales y particularmente tierras raras. No solamente Venezuela, en toda Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en Brasil, Bolivia. ¿Y cuál es la importancia de las tierras raras? Pues es una serie de minerales que son imprescindibles para la tecnología moderna, para utilizarse en los teléfonos inteligentes, en las computadoras, para utilizarse en las máquinas que producen la inteligencia artificial, porque esa es la revolución tecnológica del futuro.
Y cuando se habla de que se requieren minerales y también de petróleo, no es solamente lo que se requiere hoy día para la producción de hoy día, sino es mirando hacia el futuro, porque esa demanda va a continuar aumentando exponencialmente. Y por si tú no lo sabías, el mayor productor y exportador de tierras raras en el mundo es China. Pero no es que sea una diferencia poca, es 80% de los materiales de tierras raras salen de China. Es decir, que China prácticamente tiene un monopolio y un control absoluto sobre esos minerales. Así que la industria tecnológica estadounidense depende totalmente de los recursos chinos para continuar la producción actual y la futura. Y eso es algo que Donald Trump se ha propuesto eliminar. Y una manera de hacerlo es adquiriendo control sobre esas tierras raras en Sudamérica. Sudamérica tiene una cantidad de recursos que no se han explotado todavía. Muchos de esos recursos también existen en otras partes del mundo, sobre todo en muchos lugares de África. Pero África tiene otras condiciones, está más lejos de Estados Unidos, tiene menos control político sobre los gobiernos africanos y muchos de los gobiernos de países africanos son bastante inestables, mientras que América Latina y particularmente América del Sur está bien cerca de Estados Unidos. Hay un historial desde el siglo XIX de una influencia enorme de Estados Unidos sobre esas políticas y hoy día la mayoría de los países latinoamericanos tienen gobiernos estables. Así que las reglas del juego no van a cambiar constantemente como puede pasar en otros lugares.